Bienvenidos al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Pedimos, Señor, el perdón de nuestros pecados y la unción de su Santo Espíritu en la lectura de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a Comentarios en el libro de Daniel. Hoy estamos en el capítulo 3, un capítulo muy importante donde se relata una historia que viene resonando hasta el día en que estamos nosotros hoy y los eventos de los últimos días. Así que habíamos estudiado en el capítulo 2 donde el rey Nabucodonosor, un líder universal, tiene un sueño y él no sabe, ni lo recuerda, ni sabe qué significa, y cómo Dios a través del profeta Daniel le revela el sueño y la interpretación. En ese sueño él veía una imagen grande donde estaban representados los diferentes imperios, incluyendo Babilonia, siendo el primer imperio universal con la cabeza de oro, y luego ya los medo-persas, Grecia y Roma. Entonces Nabucodonosor, teniendo ese pensamiento con ese ego tan fuerte, él no aceptó la revelación. O sea, le pareció, oh sí, ese era el sueño, genial, solo Dios puede decirlo, pero en realidad no era un rey convertido. Y él medita en eso, y él que no le gusta la idea de que hayan otros imperios. Entonces en el capítulo 3 vemos al rey haciendo una estatua igual a la que él vio en un sueño, de una gran altura. Casualmente la estatua las dimensiones de la estatua tienen también, el número tiene algo de significado con los eventos finales, y es que lo vamos a ver en un momentito. Y él demanda la adoración, pero él no hace la estatua como la vio en el sueño, sino la hace completamente de oro. En el valle de Dura, que el valle era enorme, ahí no había una sola montaña, era plano, y usted se puede imaginar que esa estatua, que era 60 cubos de alto, ¿verdad? Que viene siendo como un rascacielos para nosotros, hecha de oro con ese sol candente que se daba, que se da en el desierto, podía ser visto a millas. Entonces entremos en el capítulo con el versículo 1, y dice: y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y la anchura de 6 codos. Y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho. Estamos hablando de que él había llamado los representantes de cada provincia, porque él era un rey universal, para que estuvieran ahí apoyándolo en este proyecto que él tenía. Fueron pues reunidos los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores y tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a todos, oh pueblos, naciones y lenguas. Estamos hablando de un decreto universal, de un poder político religioso, para oír que al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Es muy importante que nosotros veamos que para todo lo que Dios tiene, Satanás tiene lo contrario. Dios había dado esta estatua, dándole a conocer al rey lo que había de venir, y el rey dice: pues no, a mí no me importa lo que dice Dios, yo me voy a hacer mi propio destino, y establece este sistema falso de adoración. Sabemos que en los 10 mandamientos el Señor había dicho en el mandamiento número 2 que no debemos de adorar imágenes, que no debemos de postrarnos ante ellas ni adorarlas. El tema principal aquí en el capítulo 3 de Daniel es la adoración.
¿A quién vamos a adorar? Y vemos que es una adoración aquí, él está estableciendo esto en una forma mandatoria, porque dice, y cualquiera que no se postre y adorare inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual al oír los pueblos el son de la bocina y la flauta y el tamboril y el arpa y el salterio y la zampoña y todo esto instrumento de música, todos los pueblos y naciones y lenguas se postraron y adoraron la imagen de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero vamos a ver, quiero que vayamos a Apocalipsis 13, porque esta historia en el libro de Daniel tiene un significado muy grande porque tiene un paralelismo muy fuerte con Apocalipsis 13. Veamos el versículo 1 y 2, dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como una boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Por asuntos de tiempo no vamos a ir a Daniel 7, pero sí es muy importante que usted, si está interesado en conocer un poco más de este tema, vea en Daniel 7, porque estas mismas bestias estaban ya en Daniel 7. Hay una gran armonía entre estos dos libros proféticos y casi que es imposible entender uno sin haber entendido el otro. Veamos ahí mismo en Apocalipsis 13, ahora el versículo 12 dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la bestia cuya herida mortal fue sanada. Versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorase. Entonces ahí tenemos algo similar. Vemos, ya cuando usted vea en Daniel 7, va a darse cuenta que esos mismos poderes son exactamente de lo que está hablando Apocalipsis 13. Vemos ahí en Apocalipsis 13 que también se levanta una imagen y que va a ser un decreto mundial, universal, una unión de la iglesia con el Estado, donde viene un mandato de adoración so pena de muerte. Así que es importante que nosotros seamos conocedores de las escrituras, porque así vamos a poder entender más los tiempos en que estamos y encontrar esperanza en lo que Dios tiene para nosotros. Veamos a ver ahí, continuamos con la lectura del capítulo 3 y entonces vemos cómo dice: al sonar de la música, pues todos debían de postrarse y adorar. Pero en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Y a él le encantaba escuchar eso, porque eso era lo que él quería, que se mantuviera su imperio por siempre y para siempre. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa y el salterio y de la zampoña y de todos los instrumentos de música se postre y adore a la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua que les has dado. Entonces ahí está, hay una acusación contra estos 3 jóvenes, una que estaban desobedeciendo la ley, ¿verdad? La ley establecida por Nabucodonosor, y la otra pues que no adoraban al Dios que él había hecho, porque él había hecho de esa estatua un Dios. Habló Nabucodonosor y les dijo, y esto es bonito porque Nabucodonosor no se dejó llevar por el rumor, sino que él, siendo un hombre también sensato, les hace la pregunta a ellos. Dice en el versículo 15, ahora pues, ¿estás dispuesto? El versículo, perdón.
Sí, dice, ahora pues estás dispuestos para oír el son de la bocina y la flauta y el tamboril y el salterio y la zampoña y a todo instrumento de música y os postréis y adoraréis a la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios os puede librar de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, Él nos puede librar. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Estos jóvenes hebreos tenían muy claro a quién querían ellos servir. Ellos ya habían hecho su decisión de antemano. Cumplieron hasta donde podían cumplir, porque el Señor Jesús dijo, bueno, dele a César lo que es del César. Ellos estaban ahí en el lugar, estaban en la reunión, asistieron, pero no se postraron a la hora de postrarse porque ya no podían ir tan largo. O sea, ellos ya habían decidido servir al Dios Todopoderoso. No importa, aunque tuvieran que pagar con sus vidas, es importante que nosotros vayamos haciendo decisiones de antemano. ¿Qué es lo que verdaderamente yo quiero hacer? ¿A quién quiero verdaderamente servir? Y así, en el día a día podemos mantenernos con la ayuda del Espíritu Santo firmes, porque si no decidimos con tiempo, cuando llega la hora, puede ser que no hagamos las decisiones correctas. Pero aquí entra un aspecto de fe muy importante, porque algunas veces nosotros pensamos que la fe es la ausencia de problemas. Ah, bueno, si yo tengo fe y por eso todo me sale bien, nunca me pasa nada malo, nunca me enfermo y pues no hay nada que esté tal vez más lejos de eso. Dios quiere bendecirnos en manera abundante, pero el Señor Jesús dijo, bueno, en la tierra tendremos tribulaciones. Así que nosotros vemos a un Daniel con fe, pero termina en el foso de los leones. Dios lo protege a través de los ángeles. Vemos a José, un muchacho de fe, tirado en una cisterna. Dios lo saca, ¿verdad? No fueron momentos fáciles. Vemos a un Moisés con el pueblo, con una multitud y un mar rojo al frente. A un Pablo apedreado, azotado, encarcelado. Al mismo Señor Jesús en la cruz del Calvario, después de haber sido humillado, azotado, maltratado, donde Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, la fe, cuando nosotros pasamos circunstancias difíciles, el Señor nunca nos deja, si somos sus hijos, si hemos decidido servirle. Así que la fe no es la ausencia de problemas, sino es saber poner nuestra confianza en Dios. Y continuemos ahí con ellos, ni siquiera le dijeron, pues esto, rey, ni siquiera lo tenemos que pensar porque ya sabemos muy bien cuál es nuestra respuesta, no lo vamos a hacer, no vamos a quebrantar la ley del Dios Todopoderoso. ¿Y por qué es importante que meditemos en esto en relación a Apocalipsis 13? Porque estamos viviendo en los últimos días, en los últimos años o días o tiempo de muy cercano a la venida del Señor Jesús, donde ya hemos visto cosas muy diferentes a las que hemos experimentado en nuestro tiempo de vida. Y va a llegar la hora donde va a haber situaciones similares a las que pasaron estos jóvenes hebreos, donde vamos a tener que hacer una decisión so pena de muerte, a quién queremos servir, porque si tomamos la marca de la bestia, entonces estamos yendo en contra del Señor y si no la tomamos, pues también habrán penas de muerte, como dice la palabra. Y también pues el asunto de que no se podrá comprar ni vender. Pero Dios nunca abandona a su pueblo y lo vamos a ver aquí en el versículo 17.
Bueno, ya vimos aquí, leímos el 17 y el 18, donde Dios dice eso. Entonces Nabucodonosor, el 19, se llenó de ira y se denudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Este número 7 veces más es el número 7 es el número de perfección en la Biblia. Entonces está hablando pues que se calentó al máximo que se pudo haber calentado y el rey se enfureció, ¿verdad? El mismo aspecto de su cara le cambió. Y así en los eventos de los últimos días, como dice Apocalipsis, habrán pruebas y tiempos como nunca antes fueron vistos. Dice, y mandó a los hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzadas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y ya vimos que eran hombres muy fuertes, porque eso dice la palabra. Y los tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos, entraron atados, ¿verdad? Todo, pies y manos, etcétera. Los veo sueltos y se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a los dioses. Ahí mismo es algo muy importante que el Señor nunca nos abandona. Ellos entraron atados. La prueba fue tremenda, ¿verdad? Ellos sabían que iban a pagar. Incluso vieron donde los hombres fuertes que los tiraron fallecieron. Sin embargo, ese fuego tremendo de la prueba solamente les quema las ataduras. Y no solo eso, sino que el Señor Jesús está en medio de ellos. Entonces Nabucodonosor se acerca a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron las arpas y los gobernadores y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder ninguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito el Dios de ellos, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el decreto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. El decreto de Nabucodonosor es muy acertado. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, era muy radical, y su casa convertida en molar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. El relato es muy importante para nosotros. Era importante para ese tiempo y es importante para los últimos días en que estamos viviendo. El rey todavía estaba en converso. Dios tuvo que trabajar con el rey por mucho tiempo. Y luego vamos a ver un capítulo en el libro de Daniel que no fue escrito por Daniel, sino fue escrito por el mismo Nabucodonosor, cuando él dice, yo voy a contar mi historia. Pero no nos asustemos cuando vienen pruebas y dificultades. Yo no sé cuál será el horno de fuego que usted puede estar pasando en este momento. Puede ser su salud, sus finanzas, algún familiar, alguna situación.
Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios y le servimos de todo corazón, Él está ahí en medio de nosotros y esas pruebas fuertes que vienen como ese horno de fuego al que metieron a estos jóvenes, finalmente solo van a quemar esas ataduras con que ha sido usted atado, con cualquiera que sea esa atadura en el momento, llámese cualquier circunstancia difícil que esté pasando. El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y Él no es hombre para que mienta. Hay un himno que a mí me gusta mucho y dice, oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él. Así que hoy le invito a que podamos confiar en el Señor, también que revise en su tiempo libre eso, Apocalipsis 13, Daniel 7 y un poco de este Daniel 3 que hemos visto hoy, una historia maravillosa que resuena hasta nuestros días. Que Dios le bendiga.